Mi propio hijo me entregó a migración porque pensaba que así se quedaría con mi dinero, pero qué equivocado que estaba mi muchacho. Después de que yo crucé ilegal en los 70 para darle una vida mejor a mi familia, trabajé como burro toda mi vida, le di casa, estudios, comida, y él fue el que me echó a la migra para que me deportaran. Me echó de mi propia casa como si fuera un extraño, terminando con lo único que quedaba de mi familia. Me llamo Ernesto Ramírez. Tengo 72 años y nací en Michoacán. Toda mi vida trabajé con las manos, primero en los campos de mi tierra y después en los patios y construcciones de Estados Unidos. Crucé la frontera a los 22 años, en los años 70, con la esperanza de darle a mi familia una vida mejor. No fue fácil. Crucé de madrugada con un grupo de paisanos, caminando por el desierto hasta que logramos llegar a Los Ángeles. Allí, entre miedo y cansancio, encontré trabajo de jardinero. Era duro, pero yo estaba agradecido porque me permitía enviar dinero a mis padres en México y sostenerme. En 1975 conocí a Margaret Johnson, una maestra 10 años mayor que yo. Ella fue la primera persona en tratarme con respeto en esas tierras. Nos enamoramos y nos casamos ese mismo año, de manera legal, con papeles firmados en la corte. Muchos pensaban que por eso ya tendría arreglado mi estatus, pero no era así. En esa época las leyes eran complicadas, los procesos lentos, y yo no tenía suficiente información ni dinero para pagar abogados que hicieran todo de la manera correcta. Así pasaron los años, siempre con esa sombra encima. Trabajaba, pagaba impuestos con un ITIN, tenía casa, familia, pero en el fondo sabía que no estaba protegido. Con Margaret formamos un hogar. Compramos una casa en Pasadena después de muchos años de esfuerzo. Ella era maestra y aportaba su salario. Yo, entre jardines y construcción, sacaba lo mío. Nuestro hijo, Michael, nació en California en 1974, ciudadano estadounidense de nacimiento. Para mí fue el orgullo más grande. Lo vi crecer con oportunidades que yo nunca tuve. Margaret insistía en que estudiara en buenas escuelas, y yo hacía lo imposible para pagar libros, uniformes y paseos escolares. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Margaret murió de cáncer. En 2002 tenía 62 años. Yo me quedé viudo y con un hijo de 28 años que ya no me veía con respeto. Fue como si la muerte de su madre le diera libertad para soltar todo lo que llevaba guardado. Me reprochaba que nunca lo crié como un verdadero americano. Me decía que por mi acento lo avergonzaba frente a sus amigos, que yo era un hombre que nunca quiso integrarse del todo. Yo callaba, porque no tenía la fuerza para discutir con él. Recuerdo una cena en la casa, poco después del funeral de Margaret. Michael invitó a unos compañeros de trabajo, jóvenes de traje, que hablaban rápido y con seguridad. Yo, por respeto, intenté hablar con ellos en inglés, aunque me costaba. Michael se rió delante de todos y dijo: «Perdónenlo. Es que nunca aprendió bien. Lleva 50 años aquí y todavía suena como recién llegado». Todos se rieron. Yo agaché la cabeza. Sentí una vergüenza que me ardió por dentro. Esa fue la primera vez que entendí que mi hijo me veía menos que los demás. Con el tiempo las humillaciones fueron más claras. Cuando íbamos a alguna reunión, familiar o con vecinos, si me preguntaban de dónde era, Michael se adelantaba. «Es mexicano, pero nunca arregló sus papeles. Vive aquí medio ilegal». Lo decía en tono de burla, como si fuera un chiste. Yo trataba de sonreír, de no hacer un escándalo, pero por dentro me dolía. Pensaba en todo lo que había hecho por él, en las veces que trabajé bajo el sol, quemándome la piel para pagarle la universidad, y ahora él me trataba como si fuera una carga. La relación se volvió más fría. Yo ya estaba retirado y mis ingresos eran limitados. Tenía algunos ahorros y un pequeño negocio de jardinería que todavía daba algo, pero no era suficiente para vivir cómodo. Michael me reprochaba cada gasto, cada necesidad. Llegó a decirme: «Si no fuera por mí, ya estarías en México comiendo frijoles en una choza». Esa frase me la clavó como un cuchillo. Un día, mientras estaba en la sala viendo televisión, escuché algo que me dejó helado. Michael hablaba por teléfono en la cocina.
Yo no quería poner atención, pero sus palabras me llegaron claras. Sí, él no tiene papeles. Vive aquí en Pasadena. Ernesto Ramírez. Vengan cuando quieran. Sentí que se me detuvo el corazón. No podía creerlo. Mi propio hijo estaba dando mis datos a migración. Esa noche no dormí. Me quedé en el sillón, mirando el techo, recordando cada sacrificio que había hecho. Pensaba en Margaret, en cómo ella me defendía siempre, en cómo habría reaccionado si escuchaba a su hijo hablar así. Por dentro sabía que la traición ya estaba consumada. Michael no me veía como su padre, me veía como un estorbo del que podía deshacerse. Al día siguiente, de madrugada, tocaron fuerte a la puerta. Eran agentes de IC, uniformados, con rostros serios. Entraron con orden en mano y me pidieron que los acompañara. Michael estaba en el pasillo, mirando sin decir nada, como si ya lo hubiera esperado. En ese momento entendí que todo lo que había construido en Estados Unidos estaba a punto de desmoronarse. No por la ley, no por un desconocido, sino por la mano de mi propio hijo. Después de aquella madrugada en que los agentes tocaron la puerta, mi vida cambió para siempre. No fue de golpe, fue como una herida que se abre poco a poco, con cada recuerdo de lo que me había hecho mi propio hijo. Lo que más me dolía no era la deportación que venía, ni los papeles que nunca tuve, sino el desprecio constante de Michael, las cosas que me decía frente a los demás, como si yo no valiera nada. Uno de esos recuerdos se me quedó grabado. Fue una cena en Pasadena, unos meses después de que murió Margaret. Yo todavía me sentía desubicado, como si la casa hubiera perdido el alma. Michael quiso mostrar a sus compañeros de trabajo la casa en la que había crecido, y me pidió que los recibiera. Yo, ingenuo, pensé que sería una oportunidad para acercarnos. Preparé la mesa, puse música tranquila y me puse la mejor camisa que tenía, la que Margaret me regaló en nuestro aniversario número 20. Cuando llegaron, Michael se mostró orgulloso de la casa, hablaba de cada rincón como si él la hubiera comprado. Apenas me mencionaba. Sus amigos lo escuchaban y le hacían preguntas sobre su infancia, pero cuando me dirigían la palabra, Michael se adelantaba. Uno de ellos me preguntó en inglés cuánto tiempo llevaba en Estados Unidos. Yo intenté responder con mi acento marcado, pero Michael interrumpió. Toda la vida, pero nunca aprendió a hablar bien, ¿verdad, papá? Y soltó una risa que contagió a los demás. Me quedé callado, con el rostro ardiendo. Quise contestar, pero sentí que si lo hacía, iba a quebrarme ahí mismo. Margaret siempre me decía que Michael algún día maduraría, que con los años valoraría el esfuerzo, pero esa noche entendí que tal vez eso nunca pasaría. Durante la cena, los comentarios siguieron. Michael presumía su trabajo en una empresa de finanzas, hablaba de inversiones, de autos nuevos, de viajes que quería hacer. Cuando me mencionó, lo hizo para rebajarme. Mi papá siempre fue jardinero. Duro trabajo, sí, pero al final no te da nada. Por eso yo no me conformé con ser como él. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto, no porque despreciara mi trabajo, sino porque se lo decía a desconocidos, como si yo fuera una mancha en su historia. Esa fue una de las primeras heridas que me dejó claro lo que pensaba de mí. No era un comentario aislado, era un reflejo de lo que sentía desde hacía años. Vergüenza. Un tiempo después, en una reunión familiar, otra escena me lo confirmó. Estábamos en casa de unos primos de Margaret. Yo intentaba participar en la plática, pero de nuevo el inglés me costaba. Una de las primas me preguntó cómo había llegado a Estados Unidos, y antes de que pudiera responder, Michael dijo en voz alta, «Ilegal, como la mayoría, ¿verdad, papá?» Hubo risas incómodas, algunos voltearon a otro lado, y yo sentí que el piso me tragaba. No era solo la palabra ilegal, era el tono, la burla, la falta de respeto. Yo no era un extraño para él, era su padre, un hombre que lo cargó en brazos, que lo llevó a la escuela, que trabajó bajo el sol para darle todo lo que tenía. Pero para él yo era motivo de vergüenza. Las humillaciones no pararon ahí. Empezó a controlar las finanzas, a revisar cuánto gastaba y en qué. Decía que yo ya no debía gastar en cosas innecesarias porque no generaba nada. Llegó incluso a quitarme las llaves del carro que todavía manejaba.
Un Chevy viejo que cuidaba como un tesoro porque con ese carro había llevado a Margaret al hospital tantas veces durante su enfermedad. Michael me lo arrebató una mañana, frente a los vecinos diciendo: «Ya estás viejo, no sirves para manejar. Dame las llaves antes de que mates a alguien». No me importó tanto el carro como la manera en que lo hizo, delante de todos, como si yo fuera un anciano incapaz, como si no tuviera dignidad. Los vecinos me miraban con lástima, y yo sentía que cada mirada era un golpe más. Dentro de mí, empecé a sentir un peso que no se quitaba. Por un lado, la tristeza de ver a mi hijo convertido en alguien frío y calculador. Por otro, la impotencia de no poder reclamarle con fuerza. Siempre pensé que un padre debía aguantar, que mi papel era soportar sus palabras porque al final era mi hijo. Pero cada burla, cada desprecio, cada frase que me recordaba que no era suficiente, iba dejando cicatrices invisibles que me dolían más que cualquier enfermedad. Yo sabía que en la vida real mi estatus migratorio era una debilidad, que si alguien me denunciaba, la ley no iba a protegerme. Era así, no había amnistías fáciles, los papeles no caían del cielo, y mi matrimonio con Margaret nunca garantizó nada automático. Necesitaba procesos, abogados, tiempo y dinero que no siempre tuve. Eso lo sabía. Lo que nunca imaginé fue que quien usara esa debilidad en mi contra sería mi propio hijo. Cada vez que recuerdo esas cenas, esas reuniones, esos momentos en que me dejó en ridículo, siento que ahí empezó todo. Ahí se sembró la semilla de lo que después se convertiría en la traición más grande. Michael no solo me humillaba, me estaba preparando para destruirme poco a poco, y yo, por miedo a perderlo, lo permití. Con el paso de los meses después de la muerte de Margaret, Michael se fue apoderando de más cosas en la casa. Yo ya estaba jubilado, no ganaba lo mismo y dependía de los ahorros que habíamos guardado entre mi esposa y yo. Teníamos también un pequeño negocio de jardinería que todavía dejaba algo, porque algunos clientes de confianza seguían llamándome para arreglar sus patios. Ese negocio lo registré a mi nombre años atrás, con un número de identificación que me permitió un amigo contador, y aunque no era algo grande, me servía para no sentirme inútil. Michael comenzó a meter las manos en todo. Me pedía los estados de cuenta, revisaba los recibos y hasta preguntaba cuánto cobraba por cada trabajo de jardinería. Al principio pensé que lo hacía para ayudarme, pero pronto entendí que lo que buscaba era controlarlo todo. Una tarde, lo sorprendí revisando papeles viejos de Margaret, incluyendo documentos de la casa. Cuando le pregunté qué hacía, respondió: «Voy a asegurarme de que todo esté a mi nombre». «Es lo más lógico, porque tú ni siquiera tienes papeles». Esa frase me dejó helado. No era solo un comentario suelto. Estaba decidido a adueñarse de todo lo que Margaret y yo habíamos construido. Intentó convencerme de firmar un poder legal que le daba control sobre las propiedades y cuentas. Yo me negué, y ahí salió su verdadero rostro. Me gritó en mi propia sala: «Eres un estorbo, no sabes nada de leyes. Si no firmas, de todos modos lo voy a conseguir. La casa no es tuya, nunca lo fue, y sin mamá no vales nada aquí». Fue la primera vez que lo vi tan violento. No me golpeó, pero sus palabras dolieron más que un golpe. Levantó el dedo frente a mi cara y me advirtió que si no cooperaba, encontraría la forma de sacarme de la casa. Me llamó ilegal de por vida, como si esa fuera mi única identidad. Yo intenté mantener la calma recordándole que esa casa se había pagado con años de esfuerzo, que Margaret también la defendió, que no podía tratarme así. Pero para él no había recuerdos ni sacrificios, solo ambición. Lo que buscaba era quedarse con todo sin importar cómo. Poco después descubrí que había ido a un abogado para preguntar sobre el testamento de su madre. Margaret, antes de morir, dejó todo de manera compartida. La casa debía quedarse a mi nombre y después pasar a Michael, pero respetando mi derecho a vivir ahí hasta mi muerte. El abogado le explicó que esa disposición era válida, que no podía sacarme. Michael salió furioso de esa oficina y cuando regresó a casa descargó su coraje conmigo. Me dijo:
entonces te voy a quitar de en medio por otra vía. Si no, lo hago con papeles. Lo haré con la ley de migración. Esa amenaza me persiguió durante semanas. Dormía mal, comía poco, siempre pensando que un día tocarían la puerta para llevarme. Yo no quería creer que llegara a tanto, que en verdad sería capaz de entregarme. Era mi hijo, al fin de cuentas, pero cada gesto suyo me demostraba que ya no había respeto, que lo único que le importaba era quedarse con la casa y el dinero. Un día, frente a los vecinos, me quitó las llaves del Chevy. Lo hacía como si quisiera demostrar poder. Yo estaba listo para ir a cobrar un trabajo, y de repente me lo arrebató de la mano. Ya no vas a manejar más. Si te paran y descubren que no tienes papeles, me van a meter en problemas a mí también. Dame las llaves. Se giró hacia los vecinos y añadió: este viejo ya no sabe ni qué hace. Mejor que se quede encerrado en la casa. Sentí una vergüenza tan grande que no pude ni mirar a los ojos a los vecinos. Las humillaciones eran constantes. A veces me dejaba sin dinero, diciendo que él se encargaría de pagar todo, pero luego me acusaba de ser una carga. En otras ocasiones me escondía cartas o recibos para que yo no supiera en qué situación estaba realmente. Todo esto lo hacía mientras mantenía una fachada de hijo responsable frente a los demás. Pero lo más grave ocurrió cuando intentó falsificar mi firma en unos documentos del banco. Un empleado lo descubrió y me llamó discretamente para avisarme. Fue ahí cuando confirmé que estaba dispuesto a todo, incluso a cometer un delito, para quedarse con lo que no era suyo. Cuando le reclamé, no negó nada. Solo me lanzó una mirada de desprecio y dijo: si no lo firmabas tú, lo hacía yo. Al final todo me va a pertenecer. Esa noche me senté solo en la cocina, con los papeles en la mesa, sintiendo que había perdido a mi hijo. Ya no lo reconocía. Pensaba en Margaret, en cómo habría llorado al ver en lo que se convirtió. Ella siempre creyó que Michael sería un hombre de bien, que valoraría a la familia, pero ahora estaba frente a un hombre que me veía como un obstáculo. Yo todavía trataba de justificarlo en mi cabeza. Decía: es el dolor de perder a su madre, es la presión del trabajo, es la juventud que lo hace hablar así. Pero en el fondo sabía que no era eso, era ambición, pura y fría, y cuando la ambición se apodera de alguien, no hay límite. Lo siguiente que vino, esa llamada a migración, ya no fue un accidente, fue la culminación de todo ese desprecio. La amenaza de Michael se cumplió más rápido de lo que pensé. Durante semanas viví con la sospecha de que en cualquier momento me tocarían la puerta. Cada ruido en la madrugada me sobresaltaba. Me levantaba a asomarme por la ventana con el corazón acelerado. No era un miedo cualquiera. Era la sensación de que alguien que debía protegerme estaba a punto de entregarme. Una noche, cerca de las 10, yo estaba sentado en la sala, medio dormido, cuando escuché la voz de Michael en la cocina. Hablaba bajo, pero lo suficiente para que alcanzara a oír. Sí, él no tiene papeles, Ernesto Ramírez. Vive aquí en Pasadena. Es mi padre, pero ya está grande y quiero cooperar con la ley. Sentí que el estómago se me revolvía. Me quedé quieto, con la respiración contenida, como si al moverme confirmara que había escuchado. No quise creerlo. Pensé que quizá era otra cosa, que tal vez estaba hablando de alguien más, pero en el fondo sabía que no. Su tono frío no dejaba lugar a dudas. Estaba dando mi nombre, mi dirección, entregándome como si fuera un criminal. Esa noche no dormí. Me quedé en el sillón mirando el techo, repasando cada sacrificio, cada día de trabajo bajo el sol, cada dólar que había guardado para pagarle la universidad. Recordé a Margaret, sus palabras de aliento, su fe en que Michael algún día cambiaría. Si ella hubiera escuchado esa llamada, se habría roto en pedazos. A la madrugada siguiente, los golpes en la puerta me sacaron de cualquier ilusión. Eran fuertes, secos como martillazos. Immigration and Customs Enforcement. Open the door. Sentí que la sangre me abandonaba. Caminé lento, como si mis pies pesaran toneladas. Al abrir, vi a 3 agentes uniformados, con chalecos que decían ICE en letras grandes. Llevaban papeles en la mano. ¿Ernesto Ramírez?, preguntaron. Yo apenas asentí. Me mostraron una orden.
Dijeron que tenía que acompañarlos. Yo intenté explicar que estaba casado legalmente desde 1975, que había trabajado toda mi vida, que tenía un hijo ciudadano. Ellos me escucharon con caras serias, pero respondieron lo que ya sabía. Su matrimonio no regularizó su estatus. Usted nunca solicitó residencia y no hay registros de procesos pendientes. Tiene orden de deportación. En ese momento miré hacia el pasillo. Ahí estaba Michael, apoyado en la pared, con los brazos cruzados. No dijo una sola palabra. No hizo ningún gesto de sorpresa ni de dolor. Solo me observaba, como quien ve algo inevitable. Eso me dolió más que las esposas que me colocaron en las muñecas. Salí escoltado con la cabeza baja. Los vecinos se asomaban por las ventanas, algunos en bata de dormir, curiosos. Yo no sabía dónde mirar. Sentía la vergüenza de que me vieran así, como si fuera un delincuente, cuando lo único que hice en ese país fue trabajar y mantener a mi familia. Me subieron a una camioneta blanca. El asiento frío, el sonido metálico de la puerta al cerrarse, todo me hacía sentir que mi vida se derrumbaba. En el trayecto, uno de los agentes me dijo: «No se resista, señor. El proceso es rápido». Como si fuera un trámite cualquiera. Para ellos era rutina. Para mí era perder 50 años de historia. En el centro de detención, el tiempo se volvió eterno. Revisiones, preguntas, papeles que nunca entendí del todo. Había otros como yo, hombres que llevaban décadas en el país, padres de familia que trabajaron sin descanso. Todos con la misma mirada, miedo y resignación. Algunos lloraban en silencio, otros rezaban. En las noches, en esas celdas frías, me quedaba pensando en qué momento mi hijo dejó de verme como un padre y empezó a verme como un obstáculo. No había explicación que calmara el dolor. No fue la ley la que me traicionó. Fue Michael. Intenté comunicarme con él, pero nunca contestó mis llamadas. Solo mi hermana Sara, desde California, me habló para darme ánimo. Le conté lo que había pasado, y aunque trató de no mostrarlo, escuché el coraje en su voz. Me dijo: «No te preocupes, hermano. Tú me diste todos los papeles de la casa hace años, ¿recuerdas? Michael no puede quedarse con nada. Todo está protegido». Sus palabras fueron como un pequeño alivio en medio del desastre. Después de casi un mes llegó el día. Me sacaron de madrugada junto a otros deportados y nos llevaron al aeropuerto. Nos metieron en un avión con los asientos ocupados solo por hombres y mujeres en mi misma situación. Algunos lloraban, otros cantaban bajito canciones de sus tierras. Yo iba en silencio, con la mente llena de recuerdos. El primer día que llegué a Los Ángeles, mi boda con Margaret, la primera bicicleta de Michael, los cumpleaños en la casa de Pasadena. Todo eso quedaba atrás. Al aterrizar en México, sentí que había vuelto a un lugar que ya no era mío. 50 años habían pasado. No tenía amigos cercanos, ni casa, ni rumbo, solo la traición de mi hijo como equipaje. Ese fue mi momento de quiebre. No solo me deportaban de un país, me habían expulsado de mi propia familia, y lo más duro era saber que el verdugo no fue un extraño. Fue el hijo que yo crié con tanto esfuerzo. Cuando bajé del avión en México y puse los pies en el aeropuerto, sentí como si la vida me hubiera arrancado de raíz. Medio siglo viviendo en otro país y de pronto estaba ahí, con una maleta pequeña y el corazón destrozado. Afuera del aeropuerto, vi gente esperando a sus familiares. Nadie me esperaba a mí. Me senté en una banca y respiré hondo, intentando entender cómo llegué a ese punto. Lo primero que hice fue llamar a mi hermana Sara. Ella había sido mi cómplice silenciosa durante años. Con voz firme me dijo: «No te preocupes, hermano. Todo lo que construiste está seguro. Lo pusiste a mi nombre por una razón. Michael no tiene nada». Sentí un alivio extraño, como si hubiera encontrado aire después de estar a punto de ahogarme. Ese recuerdo me devolvió algo de fuerza. Años atrás, un amigo abogado me aconsejó protegerme. Me dijo que aunque vivía en Estados Unidos de manera irregular, había formas legales de resguardar mis bienes. Siguiendo su consejo, traspasé la casa de Pasadena y los ahorros a nombre de Sara.
con escrituras avaladas y todo en orden. En su momento lo hice pensando en evitar problemas con migración, pero ahora entendía que también me había salvado de la ambición de mi hijo. Mientras Michael pensaba que me había borrado de la jugada, en realidad yo seguía teniendo acceso a lo que era mío. Sara me envió dinero para que pudiera instalarme en México. Me aseguró que, legalmente, él no tenía manera de reclamar nada, porque todo estaba blindado. En el centro de detención, cuando recordaba esos papeles, esa decisión, sentía una calma interna que me sostenía. No podía decírselo a nadie, pero sabía que Michael no se saldría con la suya. Podía deportarme, podía dejarme solo, pero no podía quedarse con mi vida entera. Al instalarme en Michoacán, comprobé que la vida había cambiado. El pueblo donde nací estaba casi vacío, muchas casas abandonadas. Muchos jóvenes se habían ido a Estados Unidos. No me reconocía en ese lugar, así que, con el dinero que Sara me transfirió, tomé una decisión. No iba a quedarme ahí a llorar. Busqué un lugar donde pudiera empezar de nuevo. Fue así como llegué a Cancún, Quintana Roo. El cambio fue grande. Pasar de Pasadena a un lugar frente al mar era como vivir otra vida. Al principio renté un cuarto sencillo, cerca del mercado, mientras veía qué hacer. Conocí a otros hombres en situaciones parecidas. Algunos habían sido deportados después de décadas, otros por delitos menores, y otros simplemente por estar en el lugar equivocado. Escucharlos me hizo sentir que no estaba solo. Cada uno cargaba con una historia de traición, de abandono, de injusticia. Una tarde, platicando con un muchacho que había sido deportado después de 15 años en Texas, me dijo una frase que me quedó grabada. Don, cuando un hijo le da la espalda a su padre, no se lleva la victoria, se lleva una maldición. Yo no soy un hombre de supersticiones, pero esas palabras me dieron algo de consuelo. Pensé en Michael y en cómo había cavado su propia tumba con esa llamada. Con el tiempo, pude comprar un condominio pequeño frente al mar. No era lujoso, pero tenía lo necesario y una vista que me hacía sentir paz. Cada mañana me levantaba temprano, abría la ventana y dejaba que la brisa del mar me recordara que, aunque me habían arrancado de un lugar, todavía tenía derecho a vivir con dignidad. En esos días de calma aparente, repasaba una y otra vez lo que había pasado. Sí, me habían deportado. Sí, me habían arrebatado la posibilidad de volver a Estados Unidos. Pero no estaba derrotado. Tenía mi as bajo la manga. Mis bienes estaban protegidos, mi esfuerzo no había quedado en manos de quien me traicionó. Michael, en cambio, debía estar desesperado. Lo imaginaba llegando con abogados, buscando papeles, reclamando propiedades y topándose con la realidad. Todo estaba a nombre de Sara. En su cabeza, la jugada le parecía perfecta: entregarme a migración y quedarse con la casa, los ahorros y el negocio. Pero lo que nunca supo es que yo me había adelantado, que no era tan ingenuo como él creía. Ese pensamiento me daba fuerzas. No era una venganza planeada, era justicia. La vida me había golpeado duro, pero no me había dejado vacío. Lo que tenía estaba seguro, y tarde o temprano, Michael iba a descubrir que su traición no le trajo la riqueza que esperaba. Las noches en Cancún eran tranquilas, pero mi mente no descansaba del todo. Cerraba los ojos y veía la imagen de Michael parado en el pasillo aquella madrugada, con los brazos cruzados, mirando cómo me llevaban. Esa imagen se mezclaba con otra, la de Sara firme en la corte, defendiendo lo que era mío, enfrentando las trampas de mi hijo. Esa mezcla de traición y lealtad me mantenía vivo. Yo sabía que lo peor para Michael aún estaba por venir, y lo mejor para mí era que no tenía que hacer nada más. El tiempo, la ley y sus propias decisiones iban a encargarse de ponerlo en su lugar. En Cancún encontré un poco de calma, pero las noches seguían siendo largas. Me sentaba en el balcón con un café o un tequila en la mano, mirando el mar. Y aunque el sonido de las olas me tranquilizaba, mi cabeza regresaba una y otra vez a los recuerdos. No eran recuerdos dulces, sino heridas que todavía sangraban. Cada humillación de Michael se repetía como una película vieja que no podía detener.
Uno de los primeros recuerdos que siempre volvía era de cuando Michael tenía apenas 10 años. Era un niño inquieto, lleno de preguntas. Yo trabajaba en construcción durante el día y en las tardes todavía me iba a cortar pasto en algunas casas. Llegaba cansado, con las manos llenas de callos y tierra, pero con la ilusión de verlo, feliz. Una Navidad, me sacrifiqué para comprarle una bicicleta roja. Recuerdo que caminé kilómetros hasta una tienda de segunda mano para conseguirla. Cuando se la entregué, sus ojos brillaron al principio. Pero al salir a jugar con sus amigos, escuché que uno de ellos le dijo en inglés, «Why is it old?» ¿Por qué es vieja? Michael volteó hacia mí, se encogió de hombros y respondió, «My dad doesn't know how to buy real things». Esa frase se me clavó como espina. Yo me quedé parado en la banqueta, con la sonrisa congelada, fingiendo que no me dolía. Otro recuerdo me atormentaba, sus años de secundaria. Margaret y yo hicimos todo lo posible para meterlo a una escuela buena. Ella daba clases extras, yo tomaba más trabajos. Una vez, el maestro organizó un evento en el que los padres tenían que asistir. Yo fui con mi ropa de trabajo porque salí directo de un jardín. Tenía botas sucias y camisa sudada. Al entrar al salón, Michael me vio y bajó la mirada. No. Me presentó a sus compañeros, no quiso que me sentara cerca. Esa noche, al volver a casa, me reclamó, «Papá, ¿por qué no te cambiaste? Me das vergüenza. Todos tienen papás bien vestidos y tú pareces obrero». Le respondí, «Porque soy obrero, hijo, y gracias a eso comes y estudias». Pero no quiso escucharme. Con los años, esas escenas se hicieron más duras. Cuando Margaret enfermó de cáncer, yo me convertí en su enfermero. Pasaba noches enteras cuidándola, llevándola a citas, asegurándome de que comiera aunque fuera un poco. Michael, ya adulto, siempre encontraba excusas para no estar. Decía que tenía mucho trabajo, que no soportaba ver a su madre así. Al final la carga la llevé yo. Y cuando ella murió, en lugar de agradecerme, él me acusó de no haber hecho lo suficiente. Me gritó en la sala, «Si hubieras arreglado tus papeles, hubieras podido darle mejor seguro médico. Ella estaría viva». Esas palabras nunca se me olvidaron. Culparme de su muerte fue una de las crueldades más grandes. Otra imagen que se repite en mi memoria es la de su graduación universitaria. Ese día fue importante para él y para Margaret. Ella estaba feliz, con lágrimas en los ojos. Yo me puse mi traje viejo, el mismo que usé en nuestra boda. Estaba gastado, pero era lo mejor que tenía. Cuando se tomó fotos con sus compañeros, noté que evitaba acercarme demasiado. Margaret me jaló para entrar en una foto y él sonrió forzado. Años después, vi que en sus redes sociales nunca subió esa foto conmigo. Solo las de él solo o con su mamá, como si yo nunca hubiera estado. Todos esos recuerdos se amontonaban en mi cabeza mientras escuchaba El mar en Cancún, y entendí que la traición de Michael no fue de un día para otro. No fue solo la llamada a migración. Fue una cadena de desprecios, de vergüenzas acumuladas, de frases que me marcaron. Una vez más recordé algo que me dolió profundo. Un día que estábamos en un restaurante de Pasadena, él ya tenía 30 años. La mesera me habló en inglés y yo contesté como pude. Michael, delante de todos, se rió y dijo, «Sorry, my dad doesn't really speak English. He's Mexican». La mesera me miró con una sonrisa incómoda. Yo me quedé callado, pero por dentro quería desaparecer. Esa vez entendí que para él siempre iba a ser el mexicano que nunca encajó. En Cancún, mientras repasaba estas memorias, sentía rabia, pero también una especie de claridad. Todo lo que había soportado, cada humillación, cada burla, cada gesto de vergüenza, era el camino que lo llevó a tomar la decisión final, entregarme a las autoridades. No era un arranque, no fue improvisado. Fue la culminación de un desprecio que cargaba desde niño. Me dolía, sí, pero también me fortalecía. Porque al recordar todo eso, comprendía que no era yo quien debía cargar con la culpa. Yo había cumplido mi papel como padre, trabajar, dar techo, dar estudios, cuidar a su madre. Si él decidió verme como un estorbo, como un problema que debía quitarse de encima, eso hablaba más de él que de mí. Y en esas noches de insomnio, mirando el mar,
Me repetía a mí mismo, lo que uno siembra, lo cosecha. Michael había sembrado desprecio durante años, y tarde o temprano iba a cosechar el resultado de sus actos. El día que me deportaron marcó el final de una vida y el inicio de otra que yo no había pedido. Fue en 2015, después de casi un mes detenido. Esa madrugada me sacaron de la celda junto a otros hombres. Algunos eran jóvenes que habían cruzado apenas hacía semanas. Otros, como yo, habían pasado décadas en Estados Unidos. Nos subieron a un autobús con las ventanas tapadas y luego directo al aeropuerto. El vuelo fue silencioso. Nadie hablaba. Solo se escuchaban sollozos, rezos bajitos y el sonido de las cadenas en algunos que iban esposados. Yo no estaba esposado, pero la sensación era la misma, prisionero de una decisión que no podía cambiar. Me senté junto a un hombre de Oaxaca que lloraba porque dejaba a sus 3 hijos pequeños en Los Ángeles. Me contó entre lágrimas que uno de ellos tenía problemas de salud y no sabía cómo lo iban a cuidar sin él. Lo escuché en silencio porque yo también llevaba un dolor parecido. No eran hijos pequeños lo que dejaba atrás. Era mi historia, entera mi casa, mi esposa enterrada en Pasadena y la traición de mi propio hijo. Cuando el avión aterrizó en Ciudad de México, nos bajaron uno por uno. Afuera había un grupo de funcionarios que nos entregaban un sobre con papeles de deportación y nos dejaban libres. Así, sin más, como si no hubiéramos dejado media vida en otro país. Tomé el sobre, miré alrededor y entendí que estaba solo. Nadie me esperaba. Nadie me abrazó. Nadie me dijo bienvenido. Salí del aeropuerto y busqué un taxi que me llevara a Michoacán. Quería ver el lugar donde nací, aunque sabía que ya no quedaba nada de lo que recordaba. El camino fue largo. Miraba por la ventana los campos, las montañas, y sentía un vacío enorme. En cada curva del camino pensaba en la casa de Pasadena, en Margaret, en los días de trabajo, en los vecinos con los que compartí tantos años. Todo eso se había quedado atrás, borrado de un plumazo por la llamada de Michael. Al llegar a Michoacán, lo primero que hice fue buscar la casa donde crecí. Ya no era nuestra. Estaba abandonada. Las paredes con grietas, el techo medio caído, la puerta cerrada con cadenas oxidadas. Me acerqué, puse la mano sobre la pared y me invadió una mezcla de nostalgia y tristeza. Esa era la casa donde mis padres me criaron, donde soñé con un futuro mejor. Ahora era solo ruinas. Sentí que había perdido no solo a mi hijo y a mi hogar en Estados Unidos, sino también mis raíces en México. Pasé los primeros días en un cuarto barato, en un hotel cerca de la terminal de autobuses. Dormía en una cama dura, con el sonido de la calle entrando por la ventana. Me levantaba temprano sin saber qué hacer. Salía a caminar y veía a jóvenes preparando maletas para irse al norte, repitiendo el mismo sueño que yo tuve en los 70. Algunos me preguntaban si valía la pena. Yo no sabía qué responderles. La soledad se hizo más pesada cuando intenté llamar a Michael desde un teléfono público. Marqué varias veces, pero nunca contestó. Envié un mensaje a su correo y tampoco respondió. Para él yo ya no existía. Me había borrado de su vida de la misma manera en que había entregado mi nombre a las autoridades. Ese silencio fue el golpe más duro. No solo me había deportado, también me había abandonado. Recuerdo una noche, sentado en el cuarto de hotel, mirando el techo descascarado, pensando que quizá hubiera sido mejor morir en Pasadena, junto a Margaret. Al menos allá tenía un lugar donde ella descansaba. Aquí, en cambio, no tenía nada, solo un país que me parecía extraño, aunque fuera el mío. Medio siglo fuera cambia a un hombre. México ya no era el que yo había dejado, pero incluso en ese momento oscuro hubo una chispa. Mi hermana Sara me llamó. Me dijo que no me preocupara, que ella estaba enfrentando a Michael en la corte, que él no podía quedarse con nada, porque todos los papeles estaban en regla. Sus palabras me dieron un poco de fuerza. No estaba completamente solo. Tenía a alguien que todavía se preocupaba por mí. Aún así, ese periodo fue el más bajo de mi vida. Me sentía arrancado, desplazado, como si no perteneciera a ningún lugar. En Estados Unidos me habían echado como a un extraño, y en México era casi un desconocido.
Me repetía una y otra vez, ni aquí ni allá. Esa era mi realidad. No fue fácil aceptarlo. Hubo noches en que me dormía llorando, preguntándome por qué la vida me había dado un hijo que se convirtió en mi verdugo. Pero al mismo tiempo, en lo más profundo, empezaba a encenderse una pequeña llama. Tal vez era el instinto de sobrevivir, tal vez era el recuerdo de Margaret, que siempre me decía: Ernesto, no importa dónde estés, tú siempre vas a salir. Adelante. Y aunque en ese momento no lo sabía, esa chispa era el inicio de algo nuevo. Porque aunque estaba en mi punto más bajo, el destino todavía tenía preparado un giro que ni Michael ni yo imaginábamos. Después de unas semanas en Michoacán, entendí que no podía quedarme ahí. El pueblo ya no era el mismo, y yo tampoco. No quería pasar mis últimos años mirando paredes vacías y recordando un pasado que ya no volvería. Con el dinero que mi hermana Sara me enviaba desde California, tomé la decisión de moverme a Cancún. Había escuchado que muchos deportados se instalaban en ciudades turísticas, buscando trabajo o simplemente un lugar donde rehacer su vida. Llegué en autobús después de más de 2 días de viaje. Al bajar en la terminal, lo primero que sentí fue el calor húmedo y el olor a mar mezclado con comida callejera. Había música en las calles, gente vendiendo recuerdos, turistas caminando con cámaras colgadas al cuello. Era un contraste fuerte. Venía de perderlo todo y me recibía una ciudad que parecía moverse sin pausa, como si nada importara. Al principio, renté un cuarto pequeño cerca del Mercado 28. La dueña era una señora mayor que me recibió con amabilidad, sin hacerme preguntas incómodas. Le pagaba puntual y me dejaba en paz. En ese cuarto, con una cama sencilla y un ventilador que apenas refrescaba, comencé de nuevo. No era fácil. Cada mañana me levantaba preguntándome qué sentido tenía seguir. Pero el sonido del mar a lo lejos me daba una extraña calma. Poco a poco empecé a salir más. Caminaba hasta la playa pública, me sentaba bajo una palmera y observaba a la gente. Veía familias completas disfrutando, turistas felices y a veces otros hombres solos como yo. Fue en una de esas caminatas cuando conocí a Raúl, un hombre de mi edad que había sido deportado después de 25 años en Texas. Se me acercó porque me escuchó hablar por teléfono en inglés con mi hermana. Me contó su historia. Trabajó en restaurantes, tuvo 3 hijos ciudadanos, pero un arresto por manejar ebrio lo puso en la mira de migración y lo deportaron en menos de un mes. Raúl me presentó a un pequeño grupo de deportados que se reunían en una cafetería cerca del centro. Cada uno tenía una historia distinta, pero todas tenían un punto en común: traición, injusticia o abandono. Algunos fueron delatados por vecinos, otros por patrones, y algunos, como yo, por familiares. En ese grupo escuché frases que me marcaron. Un joven de apenas 30 años que había dejado a su esposa y a su hija en Houston dijo: «Lo peor no es que te saquen del país, lo peor es que te saquen de la vida de los que amas». Sentí que hablaba por mí. En esas charlas encontré un poco de alivio. No estaba solo. Éramos muchos cargando cicatrices invisibles. Cada historia me recordaba que, aunque mi dolor era grande, no era único, y esa comprensión, en lugar de hundirme más, me dio fuerza. Con el dinero que Sara me enviaba, decidí dejar el cuarto del mercado y buscar algo más estable. Encontré un condominio pequeño frente al mar. No era de lujo, pero tenía un balcón con vista a las olas. La primera vez que me senté ahí, con el viento golpeando mi cara, sentí que tal vez la vida me estaba dando una segunda oportunidad. No era la que yo hubiera pedido, pero era algo. En Cancún también descubrí que podía seguir trabajando, aunque fuera poco. Algunos vecinos del edificio me pidieron ayuda para arreglar jardines pequeños o reparar cosas en sus departamentos. Yo aceptaba encantado. No lo hacía por el dinero, sino porque me hacía sentir útil. Cada vez que terminaba un trabajo y me pagaban, aunque fuera poco, recordaba mis años en Los Ángeles y sentía que todavía tenía valor. Las noches en el balcón se convirtieron en mi refugio. A veces platicaba con Raúl o con otros del grupo, de deportados, otras simplemente me quedaba escuchando las olas.
Una frase que repetía para mí mismo era: me quitaron un país, pero no me quitaron la vida. Y mientras lo decía, pensaba en Michael. Imaginaba que en ese mismo momento él estaría intentando quedarse con mis bienes, buscándolos como un animal desesperado. Lo que no sabía era que yo lo había previsto todo. Esa tranquilidad interna fue creciendo. Ya no me veía como una víctima, sino como alguien que había sobrevivido a lo peor. Había sido expulsado, sí, pero también estaba vivo, tenía techo y un poco de dinero, y sobre todo, tenía la conciencia limpia. En ese proceso de adaptación, me encontré con otra lección. La familia no siempre es la que lleva tu sangre. En Cancún, algunos vecinos me trataban mejor que mi propio hijo. Una señora del piso de arriba me llevaba tamales los domingos. Un joven que trabajaba de mesero me ayudó a instalar internet en el departamento sin cobrarme nada. Cada gesto me recordaba que todavía había bondad en el mundo. Esa mezcla de nuevos lazos, el mar como testigo y el recuerdo de que mis bienes estaban seguros, me dio fuerzas para seguir. Ya no era solo un hombre deportado. Era un hombre que empezaba a reconstruirse. Y lo mejor de todo es que aunque yo no hiciera nada, la vida misma se encargaría de mostrarle a Michael que su traición no lo llevaría a ningún lado. En Cancún, la vida me fue dando un poco de paz, pero yo sabía que la historia con Michael no había terminado. No hacía falta ser adivino para imaginar lo que estaba intentando en California. Mi hermana Sara me mantenía informado con llamadas frecuentes. Ella me decía: Michael está desesperado, va de abogado en abogado, pero no tiene caso. Todo está blindado. Yo escuchaba en silencio, con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque mis años de esfuerzo no terminarían en sus manos, y tristeza porque el que peleaba contra mí no era un extraño, sino mi propio hijo. Un día Sara me contó que Michael había intentado demandarla en la corte. Quería invalidar las escrituras de la casa de Pasadena, alegando que yo se la había puesto a su nombre de manera fraudulenta. El juez revisó los documentos y concluyó que todo estaba en regla. Las escrituras eran legales, con firmas certificadas y avaladas desde hacía años. Michael no tenía ninguna prueba para desmentirlo. Salió del tribunal furioso y, según lo que me dijo Sara, gritó delante de todos que iba a encontrar otra forma de quedarse con lo que le pertenecía. Yo sabía que esa frase no era casual. Michael estaba convencido de que tenía derecho a todo. Para él yo nunca fui más que el hombre que trabajó como burro, y pensaba que al desaparecer yo, automáticamente él heredaba. Lo que no sabía era que Margaret y yo siempre pensamos en protegernos. Mi esposa, siendo maestra, conocía el valor de los documentos. Fue ella quien insistió en que buscáramos un abogado para dejar todo en regla. Gracias a su previsión, Michael no tenía forma de reclamar nada. Mientras él peleaba en tribunales, yo en Cancún empezaba a sentir una calma que hacía mucho no tenía. No era riqueza lo que me daba tranquilidad, sino la certeza de que la justicia estaba de mi lado. Hablaba con Sara por teléfono y ella me decía: «Hermano, no sabes cómo se ve su cara cuando pierde. Es como si el mundo se le viniera abajo». Yo solo respondía: «Déjalo, la vida se encargará». El negocio pequeño de jardinería que yo tenía en Pasadena también quedó fuera de sus manos. Un viejo cliente me buscó por teléfono y me dijo: «Tu hijo intentó cobrar cheques a nombre del negocio, pero el banco lo rechazó. No tenía autorización». Esa noticia me confirmó que Michael estaba dispuesto a todo, incluso a falsificar o robar con tal de sacar provecho. Pero la ley esta vez no estaba de su lado. En Cancún, mientras tanto, empecé a organizar mi vida. Sara me mandaba parte de mis ahorros cada mes y yo los administraba con cuidado. Me alcanzaba para vivir tranquilo, pagar mi condominio y hasta ayudar de vez en cuando a algún vecino que necesitaba. Esa tranquilidad contrastaba con la desesperación de Michael. Era como si estuviéramos en dos mundos opuestos. Él rodeado de pleitos legales y desprecio social, y yo redescubriendo lo que significaba vivir sin miedo. Una tarde, Raúl, mi amigo deportado, me dijo algo que me quedó grabado.
Mira, don Ernesto, usted perdió un país, pero ganó algo mejor. La paz de no deberle nada a nadie. Su hijo, en cambio, va a perder la paz por siempre, y eso no hay dinero que lo repare. Yo asentí, porque en el fondo sabía que tenía razón. Los intentos de Michael se volvieron cada vez más ridículos. Trató de decir que Sara me manipuló para poner las propiedades a su nombre. El juez lo frenó rápido, recordándole que yo era adulto y que las escrituras se hicieron muchos años antes, cuando Margaret todavía vivía. Nadie lo obligó, fue mi decisión proteger mi patrimonio. Incluso el abogado que él contrató terminó renunciando, cansado de sus rabietas y amenazas. Cuando supe eso, me reí solo en mi balcón. No era una risa de burla, sino de alivio. Por fin comprendía que la traición de Michael no había logrado su objetivo. Sí, me había deportado. Sí, me había hecho sufrir. Pero al final, todo su plan se caía a pedazos porque yo me adelanté. El contraste era fuerte. Yo en mi condominio frente al mar tomando café y leyendo el periódico, y él corriendo de oficina en oficina, tratando de robar lo que no le pertenecía. Esa imagen me daba fuerzas. Era como si el universo me estuviera mostrando que, aunque la vida me había golpeado, no me había dejado en la ruina. Sara me contó que en la última audiencia, cuando el juez desestimó sus argumentos, Michael salió, dando portazos y murmurando insultos contra mí y contra ella. Los asistentes de la corte lo miraron con desprecio. Nadie le tuvo compasión. Algunos incluso comentaron: imagínate, entregar a su propio padre y todavía querer robarle. Esas palabras se corrieron rápido, y poco a poco la gente empezó a darle la espalda. Yo no necesitaba venganza directa. La vida misma se encargaba de cobrarse. Y cada noticia que me llegaba desde California me confirmaba lo mismo. El que me quiso destruir era el que estaba cayendo. El día que menos lo esperaba, Michael apareció en Cancún. Yo estaba en el balcón de mi condominio, regando unas plantas en macetas que me regaló una vecina, cuando escuché un golpe fuerte en la puerta. Al abrir, lo vi de pie, con el rostro rojo de furia y los ojos cargados de odio. Vestía una camisa, cara arrugada por el viaje, y traía en la mano un folder lleno de papeles. Su sola presencia me revolvió el estómago. «¿Así que aquí te escondes?», me dijo en inglés, con un tono que me recordó a todas las veces que me habló con desprecio en Pasadena. Yo lo miré tranquilo. No era el mismo hombre temeroso que él había entregado a migración. Ahora estaba en mi tierra, en mi casa, sin miedo a que un agente viniera a tocarme la puerta. «Yo no me escondo, Michael. Tú me echaste. Y ahora vienes a gritar, ¿para qué?», le respondí sin subir la voz. Entró sin esperar permiso, tiró el folder sobre la mesa y empezó a sacar papeles. «Estos son mis derechos. La casa, el negocio, los ahorros, todo me corresponde. Tú no eres nadie aquí. Ni siquiera deberías tener este departamento. Todo lo que tocas es ilegal». Me quedé en silencio unos segundos, lo suficiente para que entendiera que ya no tenía poder sobre mí. Luego le contesté: «Lo intentaste en California y perdiste. Los jueces ya te lo dijeron. Todo está a nombre de tu tía, y lo que ella me manda es legítimo. No hay nada que puedas hacer. Y este departamento lo compré con mi dinero, no con el tuyo». Michael golpeó la mesa con el puño, haciendo que los papeles se desparramaran. «Eres un mentiroso, toda mi vida me robaste. Me diste una infancia mediocre, un acento de burla, una vida que nunca fue americana, y ahora te atreves a decir que yo no tengo nada». Su voz retumbaba en el pequeño espacio. Yo lo miré directo a los ojos. Era la primera vez que lo enfrentaba, sin bajar la cabeza. «No fue mediocre, Michael. Tú tuviste estudios, casa, comida y madre gracias a mí. Si no te sientes americano, no es mi culpa. Es tu resentimiento lo que te destruye, no yo». En ese momento, dos vecinos que escucharon los gritos se acercaron a la puerta. Era Raúl, mi amigo deportado, y la señora Carmen, la vecina que siempre me llevaba tamales los domingos. Se asomaron con preocupación. Michael los miró con desprecio y les gritó: «Esto no es asunto de ustedes, este viejo me debe todo». Raúl, con voz firme,
le respondió. A este viejo no le debes gritar. Aquí en Cancún todos sabemos quién es don Ernesto, y si viniste a faltarle al respeto, más te vale bajarle. Michael no se lo esperaba. Su rostro se torció de rabia, pero no dijo nada. Yo aproveché ese silencio para soltar lo que llevaba guardado desde aquella madrugada en Pasadena. Michael, el día que llamaste a migración me mataste en vida. Me quitaste mi hogar, mi país, todo lo que conocía. Pero lo que no lograste quitarme fue la dignidad, y esa no la pierdo ni aunque me grites en mi propia casa. Él intentó acercarse con el dedo en alto, como tantas veces lo hizo en California. Pero esta vez no retrocedí. Me paré firme y le dije con calma, ya no tengo miedo de ti. Si vienes a amenazarme, no vas a lograr nada. Si vienes a buscar lo que no es tuyo, tampoco. Así que decide, o te largas por donde viniste, o aprendes que aquí ya no soy el hombre que podías humillar. Michael apretó los puños. Su respiración era pesada, como si estuviera a punto de estallar, pero el hecho de que mis vecinos estuvieran mirando lo detuvo. Tomó los papeles de la mesa, los arrugó y los tiró al suelo. Esto no termina aquí, murmuró antes de salir dando un portazo. Cuando se fue, Raúl entró al departamento y me dio una palmada en el hombro. Lo viste a los ojos y no temblaste. Eso, don Ernesto, vale más que cualquier juicio. La señora Carmen, todavía preocupada, me dejó un plato con comida y dijo, «Cuídese, no se deje, aquí no está solo». Esa noche me quedé en el balcón, mirando el mar. Por primera vez, después de tantos años de humillaciones, sentí que había recuperado algo más valioso que la casa de Pasadena. Mi voz. Le hablé al aire, como si Margaret pudiera escucharme. Lo enfrenté, vieja, no me doblé. Ya no puede hacerme más daño. No sabía que ese enfrentamiento era apenas el inicio de la caída definitiva de Michael. Lo que había pasado en mi departamento no quedó entre nosotros. Los vecinos hablaron, la noticia corrió en el edificio y pronto su rabia y desesperación iban a quedar expuestas ante todos. Después de aquella visita en Cancún, yo pensé que Michael se calmaría, que entendería que ya no podía hacer nada, pero lo conocía demasiado bien. Su orgullo no le permitía aceptar la derrota. Si algo lo había definido, siempre era su terquedad mezclada con resentimiento. Y como era de esperarse, volvió a mover sus fichas. Mi hermana Sara me llamó unas semanas después para contarme lo que estaba pasando en California. Michael había comenzado a hablar mal de mí con conocidos, vecinos y hasta en su trabajo. Les decía que yo lo había engañado toda la vida, que había escondido bienes, que en realidad yo lo había usado para quedarme en Estados Unidos. Inventaba historias para pintarse como la víctima. Decía que yo nunca quise arreglar mis papeles y que por eso él se había visto obligado a llamar a migración. Pero las cosas no le salieron como esperaba. La gente no es tonta. Muchos sabían quién era yo. Conocían mi historia. Me habían visto trabajar de sol a sol en jardines y construcciones. Varios de ellos habían tratado conmigo durante años y sabían que yo era un hombre honesto. Lo que Michael no calculó fue que, al abrir la boca, se expuso más. En lugar de ganar apoyo, perdió el poco respeto que le quedaba. Una vecina de Pasadena, que me conocía desde hacía 30 años, me mandó un mensaje por medio de Sara. En él decía, «No puedo creer lo que tu hijo anda diciendo. Aquí todos sabemos lo trabajador que fuiste. Y lo peor es que ya todos escucharon que fue él quien te entregó. Nadie lo quiere cerca». Esa frase me golpeó y me dio alivio al mismo tiempo. Era doloroso saber que la verdad estaba regada por todas partes, pero también reconfortante saber que la gente veía a Michael como lo que realmente era. Michael no se detuvo. Intentó ir otra vez a la corte, alegando que mi hermana lo estaba estafando y que yo no tenía derecho a recibir dinero en México. Su abogado presentó papeles, pero el juez los rechazó en minutos. «Esto es un caso cerrado, señor Ramírez». «Johnson», le dijo el juez, según me contó Sara. Michael, encolerizado, gritó dentro de la sala y golpeó el estrado. Los asistentes se rieron y un periodista que estaba presente tomó nota de todo. Al día siguiente,
Una nota en un periódico local lo mencionaba como el hijo que entregó a su propio padre y perdió en la corte. En Cancún, mientras tanto, yo seguía con mi vida tranquila. Me levantaba temprano, arreglaba las plantas, daba caminatas por la playa. A veces trabajaba en el jardín de algún vecino, y con eso sentía que todavía tenía utilidad. Cada llamada de Sara era un recordatorio de que el tiempo se encargaba de poner las cosas en su lugar. Yo ya no necesitaba hacer nada. Michael solo cavaba más hondo su propio hoyo. Un día, mientras hablaba con Raúl en la cafetería, él me dijo: «Su hijo se está quedando sin aliados. La gente no olvida esas cosas. Uno puede ser pobre, puede no tener papeles, pero entregar a tu padre es imperdonable». Asentí en silencio, porque sabía que tenía razón. El respeto no se compra, con dinero ni con papeles, y Michael lo había perdido todo. Sara también me contó que Michael intentó manipular a unos primos de Margaret para que declararan a su favor. Les dijo que yo siempre fui un mantenido y que su madre fue la que sostuvo la casa. Pero esos primos lo conocían bien y no quisieron meterse. Al contrario, lo enfrentaron. Uno de ellos le dijo: «Tu madre siempre defendió a Ernesto. Si estuviera viva, te estaría escupiendo en la cara por lo que hiciste». Esas palabras lo dejaron mudo y salió de esa reunión avergonzado. La rabia lo consumía. Empezó a beber más seguido, según lo que me contaba Sara. Perdía el control en fiestas, hablaba mal de todos y la gente lo evitaba. De ser un hombre que presumía sus logros, pasó a ser alguien señalado por su propia sombra. Yo, desde Cancún, lo veía todo a la distancia. No con alegría, porque al final era mi hijo, pero sí con una calma que no había sentido en años. Entendía que la justicia no siempre llega en forma de cárcel o de dinero recuperado. A veces llega en forma de soledad, de rechazo, de humillación pública. Y eso era lo que Michael estaba viviendo. La última vez que hablé con Sara sobre él, me dijo algo que me quedó grabado. «Hermano, no hay nada más triste que ver a un hombre solo porque se lo buscó. Michael no perdió contra ti, perdió contra sí mismo». Esa frase me acompañó toda la noche. Me senté en el balcón, con la brisa del mar, pensando en todo lo que había pasado. Sí, me dolía lo que había hecho. Sí, me dolía saber que mi propio hijo era el causante de mi caída, pero también sentía que el destino se encargaba de ponerlo en su lugar. Cuando pensé que Michael ya no podía hundirse más, intentó una jugada desesperada. Sara me llamó una mañana y me dijo: «Hermano, tu hijo salió en la televisión local, dio entrevistas para justificarse». Al principio pensé que era una exageración, pero no. Michael había contactado a un periodista y pidió que contaran su versión de la historia. En la entrevista apareció con traje, hablando con seguridad. Dijo que había entregado a su padre porque quería cooperar con la ley y que él siempre había tratado de que yo arreglara mis papeles, pero que yo me negaba. Afirmó que yo nunca quise integrarme, que vivía en la ilegalidad por decisión propia, y que como ciudadano americano él tenía la responsabilidad de hacer lo correcto. Las palabras sonaban preparadas, como si quisiera limpiar su imagen. Pero lo que Michael no esperaba era que el mismo periodista, un reportero de origen mexicano, investigara un poco más. En su reportaje, no solo mostró la entrevista, sino que consiguió el registro de la llamada que Michael había hecho a IC. No era rumor ni invento. El audio estaba ahí con su voz clara diciendo: «Sí, él no tiene papeles. Ernesto Ramírez. Vive en Pasadena. Es mi padre, pero quiero cooperar con la ley». Ese audio se volvió viral en redes sociales. Primero circuló entre la comunidad latina en California. Luego llegó a otras ciudades. El título de los videos era lapidario: «Hijo entrega a su propio padre a ICE». Los comentarios eran demoledores. Gente que ni me conocía escribía: «¿Qué clase de persona hace eso? Ni los enemigos son capaces de tanto. Ese hombre es un traidor de Mingendos de sangre». En cuestión de días, Michael pasó de ser un hombre que intentaba justificarse a convertirse en un símbolo de traición. En su trabajo ya había rumores, pero después del audio, la empresa lo citó y le dieron la espalda. Según me contó, Sara
Lo despidieron argumentando que su conducta dañaba la reputación de la compañía. No fue por un crimen, fue por la presión social. Nadie quería estar relacionado con él. Los vecinos de Pasadena también empezaron a tratarlo diferente. Una vecina que durante años me vio arreglar jardines en la cuadra, le gritó en el estacionamiento: «Eres un malagradecido, ese hombre se partió el lomo por ti». Michael, avergonzado, se metió a su carro sin responder. Otro día, en un supermercado, alguien le lanzó en voz alta: «¡Traidor!». Lo escuchó todo el pasillo. Tuvo que abandonar el carrito y salir apurado. Yo recibía todas estas noticias desde Cancún. Sara me lo contaba con una mezcla de rabia y alivio. «Se lo ganó, hermano. Por fin la gente ve quién es de verdad». Yo escuchaba en silencio, con el corazón encogido, porque aunque sentía que la justicia avanzaba, seguía siendo mi hijo. Y eso dolía. Una tarde, en la cafetería con Raúl y los otros deportados, alguien sacó el celular y puso el audio de la llamada. Todos escuchamos. La voz de Michael, seca, sin temblar, entregando mis datos. Yo cerré los ojos, apreté los puños. Aunque ya había pasado el tiempo, oírlo así me desgarró. Raúl me puso una mano en el hombro y dijo: «Ese tipo se condenó solo. Ni falta hacía que usted hiciera algo. Ya la vida lo está castigando». Lo cierto es que el audio no solo arruinó su reputación, también lo dejó completamente aislado. Los pocos amigos que todavía tenía lo bloquearon. En redes sociales lo insultaban día y noche. Incluso un grupo de migrantes organizó una protesta simbólica frente a la corte, llevando carteles con frases como: «Entregar a tu padre no es justicia, es traición». Michael, en lugar de guardar silencio, cometió el error de responder. Grabó un video en el que decía que todo era culpa mía, que yo lo obligué con mis malas decisiones, que él solo había hecho lo que cualquier ciudadano debía hacer. Pero ese video fue la gota que colmó el vaso. La gente lo destrozó en los comentarios. «No culpes a tu papá por lo que hiciste. Nadie te obligó a llamar. Deja de justificar lo injustificable». En pocos meses, Michael pasó de ser un hombre con un buen empleo y un círculo social respetable a ser un paria. Lo miraban con desprecio, lo señalaban, lo evitaban. El apellido Ramírez Johnson, que tanto había presumido, se convirtió en una carga. Yo desde Cancún miraba el mar y pensaba en todo eso. No había buscado venganza, pero ahí estaba, inevitable. La traición había salido a la luz y el mundo lo estaba castigando. Recordé una frase que Margaret me dijo una vez: «El tiempo revela a las personas, Ernesto. No hace falta apresurarse. Tarde o temprano cada quien muestra quién es». Y tenía razón. Michael ya había mostrado quién era, y ahora el mundo entero lo sabía. Tras la publicación del audio, la vida de Michael cambió por completo. Ya no era solo un rumor en la comunidad latina, ahora era una historia conocida en toda Pasadena y más allá. La frase «el hijo que entregó a su padre» se convirtió en un apodo que lo perseguía en cada esquina. Sara me llamó para contarme lo que sucedió la primera vez que Michael volvió a salir al supermercado después del escándalo. Apenas entró, varias personas lo reconocieron. Una mujer con el carrito lleno lo señaló y dijo en voz alta: «Ese es el traidor». Otros comenzaron a murmurar y a mirarlo con desprecio. Michael intentó ignorarlos, tomó algunas cosas rápido y fue a la caja. Pero cuando le tocó pagar el cajero, un joven latino, se limitó a decirle: «Qué vergüenza tener un apellido como el suyo». Michael dejó el dinero y salió con la cabeza baja, abandonando algunas compras en la cinta. En el vecindario tampoco lo querían. Una tarde, mientras estacionaba su carro frente a la casa, unos niños jugaban en la acera y uno gritó: «Ahí va el que echó a su papá». Michael explotó, se bajó del carro y les gritó que se callaran. Los padres de los niños salieron y lo enfrentaron. «¿A ellos también los vas a entregar igual que a tu padre?». Michael no respondió. Solo se subió al carro de nuevo y se encerró en la casa. Su novia, que hasta entonces lo había defendido, terminó dejándolo. Sara me contó que le dijo claramente: «No quiero estar con alguien capaz de hacer eso con su propio padre. Si no respetas la sangre, no respetas nada».
Michael la insultó, pero al final ella se fue y no volvió. Esa ruptura lo dejó aún más solo. En su trabajo ya no tenía futuro. Después de la entrevista y del audio filtrado, la empresa lo despidió de manera discreta. Oficialmente dijeron que era por recortes, pero todos sabían la verdad. Nadie quería tener un empleado con esa mancha pública. Los clientes lo asociaban con traición, y la compañía no podía cargar con eso. Yo recibía todas esas noticias, con sentimientos encontrados. No me alegraba ver a mi hijo hundirse, pero tampoco podía sentir compasión. Todo lo que le pasaba era consecuencia de sus actos. Lo que me sorprendía era la velocidad con la que caía. En cuestión de semanas, pasó de ser un hombre con empleo, pareja y cierta reputación a convertirse en un paria. Un episodio que me narró Sara me dejó impactado. Michael intentó asistir a una fiesta de antiguos compañeros de la universidad. Apenas llegó, algunos se le acercaron para saludar, pero en cuanto se corrió la voz de quién era, varios comenzaron a susurrar y a reírse. Uno de ellos, que había sido su amigo cercano, le dijo en la cara: «No quiero fotos contigo, no quiero que la gente piense que me junto con alguien como tú». Michael, herido, intentó defenderse, pero las burlas lo callaron. Terminó saliendo del lugar a los pocos minutos, humillado públicamente. En redes sociales, la cosa era peor. Cada vez que intentaba publicar algo, los comentarios lo inundaban. ¿Ya fuiste a entregar a alguien más? Cuídate, que ahí viene el traidor. Sus fotos recibían burlas y nadie lo tomaba en serio. Incluso algunos usuarios crearon memes con su cara y la frase del audio: «Sí, él no tiene papeles». Esa imagen se volvió viral, compartida, miles de veces. Yo desde Cancún veía todo con una calma extraña. No era venganza lo que sentía, era justicia. La justicia que llega cuando uno menos la espera. Margaret siempre decía que la verdad se abre paso sola, y ahora lo estaba viendo. El desprecio que Michael sembró hacia mí regresaba multiplicado hacia él. En una de las llamadas con Sara, ella me contó algo que me hizo reflexionar mucho. Michael, desesperado, fue a buscarla para pedirle que lo defendiera, que dijera públicamente que yo lo había manipulado. Sara lo recibió en su casa, pero le cerró la puerta en la cara después de decirle: «Yo no voy a mentir para limpiarte. Tú solo cavaste tu tumba». Me quedé en silencio unos segundos después de escuchar eso. Sentí orgullo por mi hermana y al mismo tiempo una tristeza profunda por ver hasta dónde había caído mi hijo. En Cancún, mientras tanto, mi vida seguía tranquila. Mis vecinos me trataban con respeto, me invitaban a comidas, me hacían sentir parte de una comunidad. Cada domingo, en la playa, me reunía con Raúl y otros deportados. Ellos también habían vivido traiciones, aunque no tan graves como la mía, y cada vez que escuchaban una nueva noticia sobre Michael, me decían lo mismo: «El destino no falla, don Ernesto. Lo que él te hizo se le está regresando». Yo solo asentía. No necesitaba festejar su caída. Bastaba con observar cómo la vida se encargaba de mostrarle al mundo lo que yo ya sabía desde hace años, que detrás de su traje, sus palabras bonitas y sus aires de superioridad, había un hombre vacío, capaz de entregar a su propio padre por ambición. El momento de mayor tensión llegó meses después, cuando Michael tuvo su última audiencia en la corte. Ya había perdido varias demandas, pero insistía en pelear. Decía que las propiedades me pertenecían de forma ilegítima, porque yo nunca tuve papeles. Sus abogados anteriores habían renunciado, cansados de sus berrinches, pero encontró a uno dispuesto a llevar el caso por dinero. Sara me llamó antes de la audiencia y me dijo: «No te preocupes, hermano, tenemos todos los documentos. Las escrituras, las transferencias, todo está en regla. Este es el último intento de Michael y va a caer aquí». Yo escuchaba desde Cancún con el corazón apretado. No podía estar allá físicamente, pero sentía que en ese juicio se jugaba más que bienes, se jugaba la verdad. El día de la audiencia, la sala estaba llena. Algunos periodistas habían llegado porque el caso ya era conocido. El hijo que entregó a su padre busca quedarse con sus bienes.
Michael llegó con traje oscuro, con el ceño fruncido y papeles en la mano. Sara, tranquila, acompañada de su abogado, entró con la frente en alto. Según me narró ella después, el juez fue directo. Escuchó los alegatos del abogado de Michael, que repetía lo mismo de siempre, que mi hermana se había aprovechado de mí, que yo nunca tuve derecho real sobre la casa, que él, como hijo, era el heredero legítimo. Cuando terminó, el juez revisó los documentos presentados por Sara. Eran copias certificadas de las escrituras a su nombre desde hacía más de 15 años, con firmas y sellos notariales. Todo legal. El juez levantó la mirada y dijo con voz firme: el señor Michael Ramírez Johnson no tiene derecho alguno sobre las propiedades en disputa. Este tribunal desestima la demanda y sanciona al demandante por abuso de proceso. La sala quedó en silencio unos segundos. Michael, incapaz de controlarse, golpeó la mesa con el puño y gritó: «¡Esto es una farsa! ¡Esa casa es mía! ¡Todo me pertenece!». Los asistentes comenzaron a murmurar. Algunos se rieron. Varios sacaron sus celulares y grabaron la escena. Michael, fuera de sí, señalaba a Sara y la insultaba. «Eres una ladrona. Tú y mi padre me arruinaron la vida». Sara, serena, solo lo miró y respondió: «La arruinaste tú solo, Michael. El que entregó a su propio padre fuiste tú, no yo». El juez golpeó el mazo para pedir orden, pero Michael ya estaba perdido. Lanzaba amenazas vacías, diciendo que iba a apelar, que iba a demostrar que todos estábamos contra él. Nadie lo tomó en serio. Su propio abogado se alejó, negando con la cabeza. Era evidente que ya no quería seguir representándolo. El video de esa audiencia se filtró a internet esa misma noche. En él se veía a Michael gritando, fuera de control, mientras el juez lo reprendía. Los titulares fueron demoledores. «Hijo que entregó a su padre pierde juicio y hace berrinche en la corte». Los comentarios eran implacables. «Se acabó su teatro. Ahora sí quedó exhibido. Ni la justicia lo respalda». En Cancún, cuando vi el video en el celular de Raúl, sentí una mezcla de emociones. Era doloroso ver a mi hijo reducido a un espectáculo, pero también inevitable. Él mismo había buscado ese destino. Yo no moví un dedo para hundirlo. Él solito se encargó de destruir lo que quedaba de su reputación. Sara me contó que, al salir de la corte, varias personas se le acercaron para grabarlo. Un hombre le gritó: «Traidor, así terminan los que no respetan ni a su sangre». Michael intentó taparse la cara, pero ya era demasiado tarde. Su imagen estaba por todos lados. En Pasadena la humillación fue pública. Sus propios vecinos comenzaron a evitarlo. Nadie lo saludaba. Nadie quería hablarle. Unos jóvenes le rayaron el carro con la palabra «traidor» en letras grandes. Michael llamó a la policía para denunciar vandalismo, pero los oficiales, al ver quién era, solo tomaron nota sin mostrar interés. Uno de ellos incluso comentó en voz baja: «Esto se lo buscó». Yo, desde mi balcón en Cancún, mirando el mar, pensaba en Margaret. Cerraba los ojos y me imaginaba su voz diciéndome: «La verdad siempre sale a la luz, Ernesto». Y tenía razón. Michael había caído, no porque yo lo buscara, sino porque el mundo ya no le perdonaba lo que hizo. Ese juicio fue el clímax de todo. No quedó duda para nadie, ni para la ley, ni para los vecinos, ni para la opinión pública. Michael era culpable, no solo de traicionar a su padre, sino de destruirse a sí mismo. Y esa derrota, más que legal, fue moral. Después de perder la última audiencia, Michael se hundió definitivamente. Sara me llamó para decirme que ya nadie quería tratar con él. Los primos de Margaret le cerraron las puertas, sus antiguos amigos lo borraron de sus contactos y hasta los vecinos lo evitaban como si fuera una plaga. El apodo de traidor ya no era solo un rumor. Estaba pintado en las paredes cercanas a su casa, escrito en redes sociales, repetido en cada rincón. Sin trabajo, sin pareja y sin aliados, Michael empezó a beber cada vez más. Iba a bares, pequeños, donde terminaba discutiendo con desconocidos. Algunos lo reconocían y lo insultaban, otros simplemente se burlaban de él.
Sara me contó que varias veces llegó a casa con la ropa sucia, con los ojos hinchados de tanto llorar o de tanto alcohol. Era evidente que estaba al borde de un colapso. Un día la noticia me llegó como un golpe inesperado. Michael había sido arrestado. La policía lo detuvo por posesión de drogas y por violencia doméstica contra una mujer con la que apenas salía. Lo llevaron a la cárcel del condado. La noticia apareció en periódicos locales. Hijo que entregó a su padre ahora tras las rejas. El destino no podía ser más claro. Cuando escuché eso, me quedé en silencio largo rato, sentado en mi balcón frente al mar. No sentí alegría, tampoco tristeza pura. Lo que sentí fue una mezcla extraña de justicia y resignación. Era como si la vida le hubiera mostrado el precio de sus actos, un precio más alto de lo que él mismo pudo imaginar. Las imágenes de su arresto circularon en Internet. Ahí estaba, esposado, con la mirada perdida, rodeado de oficiales que lo llevaban sin miramientos. El hombre que una vez se creyó superior, que se burlaba de mi acento y me señalaba como un estorbo, ahora era el señalado, el despreciado, el abandonado. Mientras tanto, mi vida en Cancún seguía tranquila. Cada mañana abría las ventanas, dejaba que entrara la brisa marina y agradecía tener un techo, un poco de dinero y la compañía de vecinos que me respetaban. Raúl, mi amigo deportado, me dijo una tarde: «Don Ernesto, la justicia tarda, pero llega, y a veces llega más fuerte de lo que uno espera». Yo asentí. No podía estar más de acuerdo. Sara, con la voz entrecortada, me dijo al teléfono: «Hermano, me duele porque es sangre, pero él se lo buscó. Nadie lo obligó a llamar a Ise. Nadie lo obligó a humillarte. Nadie lo obligó a caer en esto. Fue su camino». Yo respondí con calma: «Lo sé, yo cumplí como padre. Lo que hizo después fue decisión suya, y ahora vive las consecuencias». Esa noche, mientras me servía un café y miraba el mar oscuro, pensé en Margaret. Saqué una foto vieja, la de nuestro aniversario, donde ella sonreía con flores en la mano. Le hablé en voz baja, como si estuviera ahí. «Vieja, al final, tenías razón. La vida pone a cada quien en su lugar. Él me echó, pero yo encontré paz, y él, que pensaba que lo tendría todo, terminó perdiéndolo todo». La imagen final se quedó grabada en mi mente. Yo, en mi balcón, con el mar de Cancún al frente, respirando tranquilo. Y Michael en una celda fría, solo, sin nadie que lo visitara, hundido en su propia oscuridad. El contraste era brutal, pero real.